Pedirle la opinión a Luis Lamas Pucho. Doctor Lamas Pucho, hola, ¿cómo está? Gracias por sus palabras. ¿Con qué argumentos es que la defensa de Pedro Castillo ha dicho no? Acá no hay riesgo procesal, no hay riesgo de fuga, por favor, continúe esto, pero no bajo prisión preliminar. Y además, díganos, ¿quién es el abogado? Porque lo hemos visto hoy, pero en fin, desde hace unas semanas ha cambiado tanto de abogado que nos deja un poco confusos. Bueno, es un abogado evidentemente con nivel de formación, porque no dejo de reconocer su capacidad para poder expresarse, para poder plantear su teoría y su hipótesis respecto a la prisión preventiva, en la que dejó entrever algunos aspectos de fondo, sí, en cuanto a la tipificación del delito, en cuanto al rol que había cumplido el Congreso, en cuanto al manejo político de una decisión de carácter procesal. Y en esa línea de análisis, a diferencia de los anteriores abogados, ha sido una visión más técnica procesal. Y no político. No político. No político. Ahora, ¿qué es lo que dice la defensa? Porque también Pedro Castillo ahora tomó la palabra al final, ¿eh? Cuando estaba en el poder no hablaba, y no contestaba a la fiscalía, etcétera, etcétera. Ahora sí se apunta para hablar. Pero, ¿qué dijo el abogado? ¿Por qué no hay tipicidad? ¿Qué es lo que ha cometido Castillo según su abogado? ¿O no ha hecho nada cuestionable? Respecto al golpe de Estado, no hablemos del otro gran tema, que era corrupción, ¿eh? No lo olvido, pero estamos hablando de este primero. Básicamente el delito de rebelión, que es donde además ha, digamos, centrado su defensa, digamos, en cuanto al tema de la tipicidad. Es decir, si el comportamiento de Pedro Castillo encuadra o no encuadra dentro del delito de rebelión respecto... Y ellos dicen que no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Según ellos. Según ellos, en materia de tipicidad, la interpretación del verbo rector del delito de rebelión es el alzamiento en armas, ¿no? Como punto de partida. A partir de ahí se suscitan otros hechos. Ha dado una lectura interpretativa hasta cierto punto tradicional y arcaica, porque el concepto de rebelión en armas o alzamiento en armas no necesariamente significa esa visión tradicional de utilizar armas o medios materiales para poder ejercer algún mecanismo de coerción sobre la población y sobre las instituciones sobre las cuales estaba orientado el golpe de Estado. Y ahí hay una lectura interpretativa que ha ido evolucionando en la doctrina para poder categorizar que sí, efectivamente, el delito se habría configurado. ¿En qué consiste ese delito exactamente? ¿Qué lo configura? El discurso, el anuncio que hace Pedro Castillo en su condición de presidente de la República en Palacio de Gobierno, haciendo uso de todas sus atribuciones, atentando de manera directa y frontal contra el Estado de Derecho y contra el sistema constitucional. Ese ha sido un anuncio absolutamente claro y preciso hacia dónde estaba direccionada su posición, más allá si se concretó o no se concretó el golpe de Estado. En el sentido... Si alguien le hizo caso. Porque aparentemente estaba rodeado de 2 o 3 próximos, seguramente Betsy Chávez, Aníbal Torres, alguno otro que no quiere salir a la luz, el señor Sánchez, que sea ministro, pero ni ellos que renunciaron, ni ningún otro jefe le hizo caso. Lo que pasa es que la coyuntura es la que marcó la ruta en el devenir de estos acontecimientos en un corto espacio de tiempo. Porque para salir a hacer un discurso de esa naturaleza, en el mediano y sano juicio, un presidente de la República tenía que tener una mínima noción de que la intención o el discurso tenía un respaldo de un sector institucional que era el que le posibilitaba hacer el anuncio en los términos como lo planteó. Si eso no hubiera sido, por lo menos en un primer momento, factible, no creo que una persona en su mínimo sano juicio, en esas condiciones, bajo esas características, hubiera hecho un anuncio de esa naturaleza. Pero ¿qué es lo que está sugiriendo usted? ¿Que no estaba en su sano juicio o que hay elementos que no conocemos? Bueno, yo creo que voy por lo segundo, ¿no? Ya. Todavía hay mucho por develar de lo que realmente... ¿Pero qué podría ser? ¿Qué hipótesis? Ya no le digo información. Ahí han jugado varios factores, ¿no? Uno era la moción por incapacidad moral, que también era un factor que iba marcando la ruta.
En segundo lugar... Todo hace pensar que no habían los 87 votos, ¿no? Claro, pero también el anuncio de un colaborador eficaz en la que señalaba de manera directa... Eso fue un par de horas antes. Claro, ¿no? Directa, que él había recibido dinero. Así es, ¿no? Que creo que debe haber influenciado, ¿no? Pero al margen de ello, el golpe en sí necesitaba por lo menos un mínimo respaldo institucional de un sector de las Fuerzas Armadas, me imagino. Porque de lo contrario, nadie, porque se le ocurre, puede hacer un anuncio de esa magnitud ante los medios de comunicación y además por la forma de lo que devino después del discurso, porque las cosas acontecieron con tal rapidez y con tal contundencia que se debe haber generado una especie de colapso, una crisis dentro del sector que él esperaba que iba a resolverse. Por eso que me imagino que han habido otros actores que son los que tienen que haber tomado decisiones sobre el particular, sobre todo en cuanto al respaldo de algún sector de las Fuerzas Armadas, porque... Ahora, no hay ningún indicador de eso, y los militares son bien celosos de su unidad y de su jerarquía. Claro, si hubiera habido pero no podemos descartar que puede haber ahí surgido una crisis dentro de las Fuerzas Armadas por parte de algún sector que en un primer momento le pudo haber dado ciertas expectativas para lanzarse en los términos como se lanzó, ¿no? Se sabría. Los militares sí, todo, por supuesto, todo Ahora, se sabe. ¿excluye usted la hipótesis que algunos han planteado? No digo que yo la haga mía. Que en realidad lo que él quería era irse asilado a México y necesitaba un buen pretexto y encontró esta cantinflada. No descarto esa posibilidad, pero... Justamente después de lo de Salatiel Marrufo. Claro. Esto ya se está acercando demasiado a la verdad, más me conviene partir a México asilado y para eso el mejor pretexto es hacer una barrabasada. Pero no necesitaba hacer esa barrabasada, porque si hubiera sido así, teniendo ya el respaldo del gobierno mexicano, pudo haber seguido sin necesidad de haber hecho ese anuncio. ¿Pero qué podía pretextar? Mientras que ahora pretextan me persiguen. Bueno, su discurso a lo largo de los últimos meses ha sido una persecución política para desestabilizar su gobierno y hay una vasta información periférica que hubiera respaldado esa hipótesis, que no lo dejaban gobernar, que todo era una obstrucción a sus iniciativas de carácter legislativo, que le habían abierto una serie de investigaciones para tratar de involucrarlos en delitos, que habían planteado acciones contra la familia. O sea, razones abundaban de todo género para poder tomar una decisión de esa magnitud sin necesidad de tener que haberse expuesto a una situación de tanta incertidumbre como era el discurso, ¿no? ¿Qué de razonable puede decir un abogado, por imaginativo que sea, para convencer a jueces experimentados, bajo la autoridad del juez San Martín, de que no, de que en realidad no incurrió en ese delito de rebelión? Bueno, yo creo que hay dos factores ahí importantes. Uno es el tema de la tipicidad en cuanto al delito de rebelión y el otro podría ser la actitud que asumió el Congreso para levantarle la inmunidad, que también es un tema que ha tenido bastante peso en los alegatos de la defensa, que es un aspecto, si se quiere, más de carácter formal, como parte de una Porque estrategia. la defensa sostiene que la vacancia fue ilegal. No tanto la vacancia, sino la decisión que toma el Congreso en un solo día de levantarle la inmunidad a través del antejuicio, soslayando, digamos, el procedimiento clásico, tradicional que está reconocido en el reglamento. Que toma más tiempo. Claro, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que nuestro marco normativo permitía hacer ante un delito flagrante de quebrantamiento? Eso es justamente la diferencia, de mi opinión personal. Lo que marcó, digamos, la distancia frente a otros casos similares, de acuerdo a los precedentes normativos de carácter constitucional, fue el estado de flagrancia, ¿no? En el sentido de la inmediatez, la rapidez en cuanto a la forma como se procedió, la diferenciación en términos de lo que implicó una detención de carácter preliminar, un tiempo de la detención preliminar y la necesidad de tener que formalizar la investigación preparatoria para la prisión preventiva, porque de lo contrario no había ningún elemento legal para poder tenerlo retenido. Ahora, ¿cuál es el tema con el antejuicio? ¿Qué es lo que la defensa sostiene que no se ha hecho bien? Que no se ha cumplido con lo que está establecido en los procedimientos que están establecidos en el reglamento del Congreso
en el sentido de todas las instancias que hay que agotar, ¿no? De qué manera tiene que plantearse, cómo debe dilucidarse, cuáles son los diferentes pasos que hay que transitar a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente, el parlamentario que asume, digamos, el rol de ponente y lo que tuviera que resolverse en última instancia en el pleno jurisdiccional. Y ahí entra la situación de análisis de crisis del tiempo que hubiera durado tener que someterse. 2 semanas. No sabemos, porque en el caso de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, en la que también solicita el antejuicio en el mes de octubre, estamos ya entrando a un próximo año, y ni siquiera se ha tomado... Sí, pero lo que pasa es que acá había urgencia y había... Por eso te digo, una el extrema, factor urgencia, la inmediatez, creo yo que ha tenido un peso decisivo en cuanto al devenir de los acontecimientos. ¿Qué es lo que se hubiera podido hacer para que aún los espíritus más refinados, como el abogado defensor pretende ser, quede satisfecho? Mira, ¿había margen de acción para hacer algo diferente a lo que se hizo? ¿Por parte de quién? ¿De la defensa? Por parte del Congreso y por parte de la Fiscalía. Yo creo que la situación de emergencia que se dio en ese contexto implicó circunstancias y situaciones totalmente distintas y diferentes, enmarcadas dentro de la posibilidad de la moción, el discurso en el golpe de Estado, en los actos de violencia, los actos de provocación, un cúmulo de circunstancias que generaron un escenario totalmente distinto y diferente en la que se necesitaba actuar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque también había una estrategia con la finalidad de dilatar los espacios, los tiempos, cambiando abogados, pidiendo prórrogas que no me han notificado, que me han notificado de una manera irregular, con la finalidad de ganarle tiempo. Sí, ha sido ¿no? de un procedimentalismo extremo, ¿no? Extremo, además, en una coyuntura política tan especial, motivado también por un aumento significativo de la violencia, una estrategia de carácter internacional, es decir, todo un cúmulo de circunstancias que requerían tomar acciones inmediatas, porque de lo contrario... Entonces, ¿qué es lo que presume usted que la Corte decidirá hoy? Hoy o esta mañana dijo que... Lo iba a resolver inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, o sea que normalmente será esta noche, porque dijo que estaba al voto, que votarían y luego informarían. ¿Debatirían? Yo tengo muchas expectativas en que se confirme la prisión preventiva, porque de lo contrario sería una situación impredecible en términos de caos social, de carencia de institucionalidad, sobre todo frente a lo que estamos viviendo. Pero por otro lado, ya hay un adelanto, digamos, interpretativo de estos hechos que se resolvió en anterior oportunidad cuando tuvo que verse la apelación de la detención preliminar, en la que se analizó de manera bastante pormenorizada, si se quiere, el tema doctrinario del delito de rebelión, que era uno de los puntos más controvertidos sobre el particular. Ya sobre eso San Martín tomó una decisión. Por supuesto, yo no creo que pueda emitir una decisión totalmente distinta y diferente, porque sería pues, inaceptable que él cambiara de criterio, porque además, desde el punto de vista estrictamente procesal, más allá del aspecto político, se cumplieron con todas las exigencias de carácter procesal. Los elementos de convicción, el peligro de fuga, en fin, otros... El único punto dudoso, por lo que dice usted, es el procedimiento parlamentario. ¿Cómo hacer para procesar a un jefe de Estado? ¿Cuál es el procedimiento para cumplir con el antejuicio? Claro. Explíquenos exactamente qué consiste el antejuicio. Bueno, de acuerdo a la Constitución política, el presidente del país tiene inmunidad. Para poder someterlo a una acción de carácter penal, se requiere levantarle la inmunidad de la que goza de acuerdo a la Constitución política, y esa es una decisión que solamente puede ser resuelta a pedido del Ministerio Público por parte del Parlamento de la República, el Congreso. Hay todo un procedimiento establecido, pero como te manifestaba hace unos instantes, de mi opinión personal, el factor que marca la diferencia no solamente es la rapidez y la inmediatez de lo que acontecía, sino también la situación de flagrancia en la que se detuvo. Pero físicamente. ¿de qué manera esos criterios penales
pueden permitir una lectura de la Constitución que legitime lo actuado. Porque usted está hablándome sobre temas penales, flagrancia, inmediatez, exigencias. Eso tendría que ser resuelto por un órgano jurisdiccional, a través de una acción de carácter constitucional, sin soslayar que también se pueda recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, que ya están en accionar. Sí, ¿no? ¿cómo? Sí. Entonces, y para eso también creo que ha venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a regresar otra vez. Entonces... ¿Usted teme que la Comisión Interamericana pueda recomendar que se libere al señor Castillo, puesto que no ha beneficiado de los derechos de que él disponía, particularmente el de antejuicio? Puede emitir una opinión, no puede tomar una decisión. No, recomendar, digo. Una recomendación. Sí. ¿No? Porque eso tendría que ser resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si da una opinión en ese sentido, el Perú apela y eso se eleva a la Corte. ¿Cuál es el procedimiento? Los precedentes de la Comisión Interamericana en el caso de Pedro Castillo son bastante sui generis. Sí. Ha habido reiterados comunicados de la Comisión Interamericana pronunciándose en contra de la moción por incapacidad moral. Sí. Allí ya concepto demasiado laxo. Se había marcado, no solamente un concepto demasiado amplio, lato, sino que había un cuestionamiento directo de que era una de las razones por las cuales el presidente no podía gobernar, ¿no? Ahí ha habido toda una orientación. Inestabilidad a causa de la amenaza de una vacancia con Entonces, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo un análisis más o menos corporativo de las diferentes instituciones o personas con las que se ha entrevistado y la razón que tiene para volver al Perú, creo que va a ser una opinión o una recomendación en contra del Estado peruano, en el sentido de que no se habría cumplido con todos los procedimientos. Pero no se le ha vacado por esa razón. Finalmente, lo que tanto temía la Comisión no se aplicó. No hubo falta, porque sucedió algo mucho más grave. Por eso digo, son situaciones bastante sui generis en las que hay que buscar puntos de coincidencia entre el golpe y la moción, que se dieron en una circunstancia especial. Ahora, la comisión solamente puede plantear una recomendación al Estado peruano y en todo caso, si las cosas continuaran en esa línea de análisis, la comisión tendría que asumir una posición contra el Estado peruano y denunciar estos hechos ante la Corte Interamericana. Y ahí estamos ante un proceso que puede demorar. No, por supuesto que puede demorar muchos años, pero además la diferencia es que la comisión no solamente plantea recomendaciones, sino que puede, cuando esto ya se traslada, digamos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es un órgano jurisdiccional, que sí puede toma emitir decisiones, medidas provisionales que el Estado tiene que cumplirlas. Entre otras cosas, podría ser el tema de la liberación, aunque estamos todavía adelantando, ¿no? Entonces yo creo Pero ¿puede un juez, por interamericano que sea, decidir una medida cautelar pidiendo la liberación de alguien que ya ha intentado escaparse del país vía asilo en México? No, lo que decía, que la medida cautelar solamente la emite la comisión. La medida provisional la emite la Corte. Eso tendrá que discutirse en un incidente aparte. La comisión tendrá que justificar las razones por las cuales hay necesidad de que la Corte Interamericana, una vez que la Corte empieza a conocer, emita una medida provisional, una audiencia. El tiempo nos gana y yo quisiera una palabra breve suya sobre el caso de Aníbal Torres y el de Cerrón. Yo creo que en el tema de Aníbal Torres ha habido mucha clemencia para resolver, de acuerdo a lo que escuchaba en la audiencia de la mañana, por ejemplo, en el tema de su salud médica, su situación médica, documentos presentados que tienen una fecha atrasada de varios años. Por otro lado, como lo hemos visto, era una persona particularmente activa que viajaba y participaba en todos estos eventos. Entonces, bajo esos mismos condicionamientos, debió haberse dispuesto también una prisión sobre todo preventiva, que había advertido que pasaba a la clandestinidad, pese a que también dijo, no, eso era una declaración. Creo que su abogado dijo, no, era no sé cómo relativizó la gravedad de ese anuncio, ¿no? Así es. Yo creo que ahí no se han utilizado los criterios en igualdad de condiciones.
¿no? Y eso tiene que ser resuelto ahora en esta apelación. Eso es por un lado, ¿no? En cuanto al señor Cerrón, me preguntaba. Sí. Bueno, es una investigación por delitos muy graves, lavado de activos, crimen organizado, financiamiento de las campañas, y llama poderosísimamente la atención que frente a casos similares, incluso menos graves, se ha dispuesto la prisión preventiva. Sí, pues. Entonces, ¿cuáles son los precedentes? ¿Es entendible o atendible que la prisión preventiva es una medida de situación extrema? Pero partimos de la premisa pues, que todos somos iguales frente a la ley. Claro, claro. En todo caso, sobre Castillo probablemente haya una decisión hoy, sobre Aníbal Torres y sobre Cerrón, no sabemos, ¿no? Me imagino que en ambos casos debe ser lo más pronto posible, porque cuanto más tiempo transcurre, el escenario político se va enturbiando frente a todo lo que está aconteciendo. Doctor Lama Pucho, muchas gracias por informarnos, analizar y por compartir con nosotros algunas dudas, que también tiene algunos riesgos que usted cree entrever en el horizonte penal de estos personajes. Muchas gracias por su presencia acá.